ver un poco con lo que anunció el gobierno nacional. Acá no hay ninguna sorpresa, digamos, Ujú, ¿no? El gobierno estableció un ujú, mecanismo de quita de retenciones ujú, y les dijo a los productores, ujú. vuelve en tal fecha, digamos. No Claro. está viendo nada distinto. Obviamente que como productor también me sumo al Ujú, planteo que se suman las entidades del sector, digamos, claro. las 4 entidades del sector vienen planteando esta Ujú, cuestión sí. y bueno, seguramente hay que seguir gestionando, hay que seguir trabajando en función de darle mayor beneficio a los productores, digamos, Ujú, pero bueno, eh, esto tiene que ver con las medidas nacionales y tiene que ver con la discusión política también, claro, digamos, ¿no? totalmente. Porque de esto se trata, ¿no? Ujú, Se trata esto, se trata la quita del fondo algodonero. Hay distintos temas que se trataron estos últimos días en la semana y no quiero dejar pasar la cuestión ujú. que se plantea como que desapareció el Fondo Nacional Algodonero. Es, Sale el decreto, ujú, pero se eliminó el año pasado. ujú. Una ley del Fondo Algodonero que transfería fondos a las provincias Sí. ya desactualizado. Una ley que se crea en el 2005, Ujú, se actualiza en el 2012, se aplica a partir del 2014, por lo tanto 10 años después cae la ley, digamos. ujú, Eso estaba previsto, ujú, está fondos escasos, digamos, ujú. del Fondo Algodonero. Claro. No es que el algodón perdió el primer lugar contra Santiago del Estero porque no viene Fondo Algodonero. Ujú, Perdió por distintas cuestiones, digamos, pero ujú, principalmente porque los recursos del fondo son escasos. Eran 190 millones de pesos el último año en una provincia como la nuestra, que ujú. nosotros desde el gobierno de la provincia pusimos 2.100 millones de pesos. Claro. O sea, porque entendemos y creemos que el algodón es un cultivo social, es un cultivo que Ujú. genera movimiento económico regional y principalmente es nuestro principal cultivo. Bueno, el gobierno de la provincia se encuentra haciendo un trabajo muy fuerte para acompañar a los algodoneros, pero ahora esta situación esta eliminación del fondo algodonero viene a generar más preocupación. Pero bueno, claro, tiene que ver con... esto es una discusión política más Claro, que productiva, ¿eh? no totalmente. Porque nosotros venimos de un 2003 donde el principal fondo Ujú, le quedó a deber a la única certificadora de ujú, semilla que es Gensu. Nosotros tenemos una deuda de más de 1 millón de pesos ujú, que queda de la gestión anterior. Y eso no nos permitió a nosotros trabajar los semilleros para este año. ujú, ¿Por qué? Porque el único que certifica la semilla es una empresa que nosotros le estamos debiendo. ujú, O sea, esto venimos conversando porque nosotros honramos la deuda, obviamente, pero esto ujú, implica que podamos trabajar los próximos meses con Gensus, una empresa que a nosotros le estamos debiendo plata de la gestión anterior. ujú, O sea, el fondo algodonero es escaso, ya ujú, era escaso, por lo ujú. tanto, nosotros desde el gobierno de la provincia con recursos de los chaqueños vinimos acompañando el sector productivo, específicamente el cultivo del algodón. Ahora que hablábamos de la cuestión de las retenciones y ahora mencionamos lo de la quita del fondo algodonero, ¿no? Y Sí, lo decíamos, que lo explicaba bien Julio, se sabía que tenía una fecha de caducidad. sí, sí. Ahora, fue una bandera política también del gobierno nacional, digamos. Era la eliminación completa de la retención había sido una promesa de campaña. Eso es esto Sí, es lo que sí. reclama las sociedades rurales de todo No, el no, país. y nosotros nos sumamos al planteo, Claro, porque eso implica más recursos para los chaqueños y más por recursos supuesto. para los productores chaqueños. Ujú. Pero a lo que yo voy es que esta es una discusión política Sí. y que sin duda hay que seguir trabajándola, hay que seguir gestionando con las entidades, con el gobierno, con Ujú, todos los sectores para que venga la mayor cantidad de recursos a la provincia del Chaco y a todos los sectores vinculados al sector productivo, por ujú, supuesto. Pero vuelvo a la cuestión. ujú, Eh, es importante, porque y además nosotros tenemos que entender que estamos en una situación de emergencia agropecuaria, ujú. declarada por el Claro. gobierno provincial y declarada por el gobierno nacional. Ujú, Nosotros el año pasado veníamos con una situación de falta de lluvia muy profunda y un mes de enero y febrero con casi nada de lluvia y un mes de febrero con temperaturas que oscilaron los 40 grados. ujú, El sector productivo primario quedó destruido, y nosotros estamos trabajando en función de ujú. esa situación. Con la declaración de emergencia Sí. homologada por el gobierno nacional, porque esto lo acordamos, lo trabajamos, vinieron funcionarios del gobierno nacional a recorrer la provincia
y a partir de ahí se declara la emergencia. Entonces, esta emergencia es una situación donde nosotros tenemos que volver a recuperar el sector productivo primario, que afectó a todas las producciones. Estamos hablando de la ganadería, estamos hablando de la apicultura, estamos hablando de todos los sectores y especialmente los cultivos en la provincia, porque se destruyó todo. Y a esto hay que sumarle el endeudamiento que tiene el productor. Entonces, esta situación motivó que nosotros avancemos con los bancos, con la fiduciaria y con todos los organismos que financiaron la campaña, porque el productor está endeudado. Claro. O sea, y además hemos transferido más de 2.500 millones de pesos al cultivo, a cualquier tipo de cultivo, a través de el Banco del Chaco, una herramienta que nosotros definimos como si volvamos a sembrar la provincia del Chaco, más allá de la situación en particular que está atravesando el productor, digamos. Entonces, para hoy, que fue la última transferencia hace 3 días, transferencia de lo que nos está quedando, digamos, porque estos son los informes que tenemos de los delegados del Ministerio de la Producción y que tiene que ver con la afectación que tuvo el sector. ¿Y cuál es la herramienta? Nosotros tenemos una plataforma donde hay inscripción todos los años y en base a eso, el que estaba inscripto en la franja esta que nos tocó la emergencia, hoy está recibiendo recursos, digamos, para volver a sembrar hasta 150 hectáreas a los productores que siembran hasta 500. Y este monto es un monto que para nosotros es considerable, porque es un monto que pone la provincia del Chaco, porque necesitamos volver a sembrar, porque sembrar no significa únicamente trabajar con los productores, sino lograr el desarrollo económico para nuestra provincia, digamos. Y este monto es de 2.499 millones de pesos. Además del crédito más campo que nosotros relanzamos en el marco de esta emergencia y ya estamos entregando más de 5.000 millones de pesos. Sin duda que esta situación de las retenciones, para no irme del tema, son fundamentales para seguir trabajando y nosotros no vamos a seguir trabajando. Es más, en el marco de lo que es la exposición en Palermo tenemos pactado trabajar algún tipo de gestiones para darle valor agregado a la producción primaria y que no es únicamente el algodón, no es únicamente el girasol, no es únicamente el trigo que ya se terminó de sembrar y las proyecciones son positivas, el girasol también, tenemos previsto una siembra de más de 350.000 hectáreas después de estas heladas, porque esta helada implica parar todo hasta que pasa, digamos, ¿no? Hoy en la provincia, en todas las localidades, hubo menos de 0 grados en todas. 1, 2, 3, 4, bajo 0, pero en toda la provincia. Esto, si vos llegás a sembrar en esta situación, no queda nada. Así que esto va a implicar buen tiempo para adelante y va a implicar expectativa para la siembra. Bueno, eso es importante, ¿no? Que, lo que decía, las expectativas para lo que queda del año. No es una temperatura típica. En comparación de otros años no hemos tenido estas condiciones y tampoco las precipitaciones. No sé si coincide, Julio, que se registraron, o sea, 2 semanas atrás tuvimos mucha humedad y lluvias en gran parte de la provincia, ¿no? Sí. Bueno, volvió a afectar después de una sequía prolongada, en algunos lugares exceso de lluvia, pero siempre el agua es bien recibida, es una bendición. Por lo tanto, esto genera cuestión positiva para adelante, implica que podamos, ni bien pase este tiempo de helada, a volver a sembrar en toda la provincia. ¿Cuánto afecta esta helada a lo que es los cultivos, a lo que es la producción? Bueno, en principio, acá se juega justamente con el tema de la helada por el tema de la primicia, sobre todo en el sector hortícola y el tema del zapallo, el tema de la sandía. Hoy yo estoy por ir a recorrer una zona de Miraflores, donde tiene 4 hectáreas de sandía sembrada. Es una locura. Es una locura porque la sandía se hela, digamos, pero tiene una especie de cobertura en todo el terreno, cosa de que pase la helada, haga una lluvia y nosotros, o sea, ese productor pueda tener primicia. Y la primicia es lo que te genera mayor valor al producto. Por lo tanto, afecta mucho la helada.
afecta mucho en todas aquellas producciones que son de temporada y que tienen competencia con otras provincias. Bueno, pero me imagino todos los mecanismos que se implican Sí. para que de alguna manera preservar la primicia genera mayor inversión para el productor. Mayor inversión y mayor trabajo, obviamente, sí, seguro, seguro. Como usted lo decía, Julio, el gobierno del Chaco, que nos comentaba de Sí. la inversión que está haciendo, el acompañamiento, mi consulta es saber cómo es la situación de la cartera para saber la proyección que tiene, porque, a ver, Nación en este momento de hecho hoy justamente hay una reunión muy importante de los ministros de Economía con Así es. el subsecretario de Hacienda, justamente por la cuestión de la distribución a las provincias. Sí. ¿Cómo se encuentra? Pero esto es en el marco de la escasez, digamos. Claro, por supuesto. En este marco de escasez entendemos desde el gobierno de la provincia y del Ministerio de la Producción que tenemos que volver a sembrar para lograr mayor desarrollo económico Una en los reactivación. próximos meses, digamos. O sea, el girasol, que es lo que se viene, la proyección de siembra es de 322.000 hectáreas. Esto es, antes de fin de año, poder tener mayor ingreso el productor y la arca provincial a través del ATP, digamos. Claro. ¿Está? Entonces, esto para nosotros es fundamental que el productor siga en pie y que por eso lo queremos acompañar. Por eso nosotros la distribución de estos recursos, que es hasta 15 litros hasta 150 hectáreas. Y se lo hace en el marco de la escasez, pero Claro. entendiendo que la reactivación del productor y la reactivación del sector productivo va a generar recursos para antes de fin de año. Siempre- El girasol porque es lo que se viene, digamos. Claro, es ¿está? lo primero. Así es. Julio, siempre es bueno recordar a los productores, muchos nos están viendo, tenemos esta señal que sale en distintos puntos de la provincia, recordar a los productores que nos están viendo y decir, bueno, me gustaría poder acceder a esta línea de crédito, me podría claro. acceder. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer a través de la delegación del Ministerio de la Producción en toda la provincia. Acá el crédito Más Campo sigue activo desde el año pasado. Claro. Y nosotros es como que si lo relanzamos, sin utilizar la palabra relanzamiento porque es la continuidad Sí. de una gestión, pero nosotros logramos en este marco de emergencia todos los créditos que otorgamos el año pasado, en no cobrar la primera cuota de este año, Claro. en el marco de la emergencia. Y la primera cuota de este año transformarla en la última del crédito de los 5 años, ¿está? Pasar la cuota del primer año al último año, teniendo en cuenta que son créditos de un año de gracia, digamos, ¿está? Bueno, estos créditos siguen estando hasta 5 millones de pesos sin garantía y hasta 20 millones de pesos con garantía prendaria, con la herramienta que tenemos nosotros, que es la Fiduciaria del Norte, que es la que inyectamos los recursos a la fiduciaria para que la fiduciaria sea la que otorga, digamos, ¿está? Con requisitos, digamos, porque no es que todo el mundo tiene acceso a aquellos que son realmente productores y demuestran que lo son a través de sus distintas inscripciones en la ATP y en la FIP, digamos, ¿está? Y tienen que tener un año de antigüedad. Entonces, no es que hoy quiere ser productor y Accedes. estamos hablando de aquellos productores que vienen peleando y que nosotros necesitamos que sigan estando en el campo y sostener la ruralidad, que es fundamental. ¿Se estima una cantidad de productores que pudieran acceder a estos créditos? Sí, estamos. Tengo el monto de la cantidad de recursos Que se destinaron. que estamos hablando de 5.700 millones de pesos en lo que va a la gestión. ¿Está? Y esto va destinado específicamente al sector productivo primario. ¿Por qué? Porque necesita sembrar o necesita mejoramiento genético, necesita el mejoramiento de la cuestión predial, del corral, del brete, de la casilla de operar para hacer inseminación artificial, y todo lo que sea mejoramiento genético que tiene que ver con la compra de reproductores. Y en algunos casos de vaquillas, digamos, ¿está? Depende del monto, digamos, ¿está? Pero eso tienen acceso y vuelvo al principio. Todo aquel productor que quiera el crédito debe acercarse a la delegación del Ministerio de la Producción que tenemos en toda la provincia. Bien, esa es la vía directa para poder hacer este Así tipo de es. gestiones. Y los vínculos con nosotros, con el Ministerio, con todos, digamos. El que tiene interés, que se acerque o nos llame o que busque la forma. Nosotros estamos en toda la provincia. ¿Cuáles son, nos mencionaba que el gobierno desarrolla una serie de estrategias y continuidades de estrategias también para poder acompañar a los productores? ¿Cómo se proyecta lo que queda a mitad del año? Bueno, en principio tiene que ver un poco con la siembra del algodón que se viene adelante. Nosotros ya empezamos a trabajar no solamente el tema de
del desarrollo de la plantación, sino Sí. también cómo financiamos la siembra, digamos. Y esto para nosotros es gestión y tiene que ver un poco con el trabajo que viene haciendo el Ministerio de la Producción, el ministro específicamente, con las empresas que venden semilla, en el caso de girasol, las cooperativas que tienen una franja de financiamiento, y bueno, lo de la semilla de algodón que empezamos a discutir con Gensus, que es la única certificadora de semilla del país, volver a trabajar la cuestión porque tenemos inclusive una deuda de la gestión anterior. Claro. Y no podemos discutir la adquisición de semillas si no discutimos lo que le debemos, una cuestión de sentido común, digamos. Así que esto para nosotros lo que se viene en los próximos meses, digamos, y trabajar la alternativa a los productores que están haciendo. Por ejemplo, el tema de los productores que están haciendo tabaco. ¿Cómo generamos a aquellos productores que hacen tabaco algún tipo de alternativa productiva o diversificación? Claro. Y esos productores o hacen mandioca o hacen batata o hacen algún tipo de alternativa productiva que en principio es para autoconsumo, pero después para la venta, digamos. En ese sentido nosotros trabajamos con el INTA, Sí. Y con el INTA San Pedro Buenos Aires, con el INTA del Colorado Formosa y con la Escuela de Jardinería. Para, en el caso de la batata, la adquisición de plantines libres de virus. Hoy ya no se puede sembrar batata sino traer Hacer los semilla controles correspondientes, y claro. no, si no tener los brotos certificados, ¿entendés? Porque después producir, sembrar y no producir ni el 10%. Con respecto a la batata, estamos haciendo un buen trabajo con el INTA, digamos. Y con respecto a la mandioca, nosotros mandamos equipo inclusive a ver el tema de la mandioca en Misiones, y que fuimos a la cooperativa mandioquera de Misiones, donde tienen todo el proceso de la producción y tiene valor agregado. Hoy la mandioca se vende congelada, porque la mandioca tiene una característica que si no la consumí después de sacar, después de 6, 7 días, se te pone negra, digamos, se te funde. Por lo tanto, estamos trabajando la cuestión de darle valor agregado para el envasado y el congelado. No tiene techo el mercado de la mandioca en el país. Lo conversamos este tema la semana pasada cuando estuvieron la gente de la Secretaría de Agricultura de la Nación, el subsecretario de Economía Regionales, donde acordamos que la otra semana vamos a estar en Buenos Aires trabajando el financiamiento, porque si bien este gobierno dice no transfieren los recursos extraordinarios para las provincias, hay recursos que se pueden conseguir por los organismos internacionales, que es el FIDA, Fondo de Inversión Agrícola de Naciones Unidas, un montón de vínculos que nosotros le decimos, bueno, si no hay recursos, por lo menos generemos las condiciones para gestionar. Y en eso vamos a estar otra semana por este tema para darle valor agregado a producciones realmente regionales o zonales, digamos. La mandioca es una producción que se da en el departamento de San Martín y que recorre el Bermejo y viene hasta Basail, digamos. Claro. ¿Por qué? Por la cuestión cultural, por la cuestión del consumo de la mandioca, digamos, ¿no? Y esto estamos trabajando y vamos a anunciar la próxima día cuestiones que tienen que ver con valor agregado y potenciar la producción en el territorio. Julio, leía hace unos días del acompañamiento que están brindándole también a lo que es la producción de algarroba en la provincia, ¿no? Es importante eso. Bueno, el trabajo que viene haciendo la Subsecretaría de Recursos Forestales es muy importante, no solamente para parar los desmontes, que es un desastre en toda la provincia, lo que heredamos y lo que la gente tomó como un hábito de montar, y bueno, tenemos consecuencias gravísimas, digamos, ¿no? Así que el algarrobo y producciones alternativas como la piscicultura, vamos a ir trabajando estos próximos meses. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. Gracias. La verdad que queríamos